Judas Iscariote es uno de los personajes más controvertidos y enigmáticos en la narrativa bíblica del Nuevo Testamento. Se le conoce principalmente como uno de los 12 discípulos de Jesús, pero su papel como traidor ha dejado una marca indeleble en la historia cristiana. Judas no solo es conocido por su traición a Jesús, sino también por el simbolismo y las interpretaciones teológicas que su historia ha generado a lo largo de los siglos. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición y perfidia, y su papel en la crucifixión de Jesús ha sido objeto de señalamiento y debate en la teología cristiana. Para comprender plenamente la figura de Judas Iscariote, es fundamental situarlo en el contexto histórico y cultural de la Palestina del siglo I después de Cristo. En esta época, la región estaba bajo dominio romano y atravesaba tensiones políticas y religiosas, con diferentes corrientes de pensamiento y movimientos mesiánicos que buscaban liberar al pueblo judío. Este contexto influyó en las acciones y percepciones de Judas, así como en el desarrollo de la historia narrada en los Evangelios. Para comprender la importancia y el papel de Judas Iscariote como discípulo de Jesús, es crucial examinar primero el contexto en el que fue llamado a seguir al Maestro. Jesús escogió a 12 hombres para que fueran sus discípulos más cercanos, y Judas fue uno de ellos. Su elección como uno de los 12 puede entenderse como un acto de confianza y llamado por parte de Jesús, quien vio en él potencial para contribuir al cumplimiento de su misión. El nombre Iscariote se ha interpretado de varias maneras a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos sugieren que podría indicar que Judas provenía de la ciudad de Keriot, en el sur de Judea, mientras que otros argumentan que el término Iscariote podría derivarse de la palabra hebrea Iscariot, que significa hombre de Keriot. Sin embargo, la verdadera identidad de Judas y el significado exacto de su apellido siguen siendo temas de debate entre los estudiosos bíblicos. La descripción de Judas en los Evangelios es limitada en términos de detalles personales. A diferencia de otros discípulos, como Pedro o Juan, Judas no es objeto de una caracterización detallada en los relatos bíblicos. Sin embargo, se mencionan algunas cualidades y acciones que arrojan luz sobre su personalidad y motivaciones. Judas fue uno de los 12 discípulos seleccionados por Jesús para acompañarlo durante su ministerio terrenal. Como discípulo, acompañó al Maestro en sus viajes por toda Judea y Galilea. Estuvo presente en los momentos cruciales de la vida pública de Jesús, presenciando sus enseñanzas, milagros y confrontaciones con las autoridades religiosas. La relación de Judas con los otros discípulos también es objeto de especulación. Aunque no se proporcionan muchos detalles sobre sus interacciones específicas, podemos inferir que Judas era parte del grupo íntimo de discípulos que viajaban y servían junto a Jesús. Durante su tiempo juntos, vivieron, trabajaron y ministraron en comunidad, compartiendo experiencias, desafíos y momentos de intimidad espiritual. Aunque las interacciones específicas de Judas con los otros discípulos no están completamente documentadas en los Evangelios, se presume que compartió un vínculo estrecho con ellos como parte de la comunidad discipular. Dentro del grupo de los 12 discípulos, Judas ocupaba un lugar destacado. A menudo se le menciona junto a Pedro, Santiago y Juan como uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Esta proximidad le brindaba la oportunidad de interactuar directamente con el Maestro y de participar en decisiones importantes relacionadas con el ministerio y la vida comunitaria de los discípulos. Sin embargo, a pesar de su posición privilegiada entre los 12, los relatos evangélicos también sugieren que Judas no estaba exento de dudas, conflictos internos y tentaciones. En varias ocasiones, se le describe como cuestionando las acciones y enseñanzas de Jesús, lo que indica que su fe y compromiso no eran inquebrantables.
Además, su traición posterior plantea la pregunta sobre si había alguna tensión o conflicto subyacente entre él y los otros discípulos. Judas participó en los eventos y enseñanzas clave del ministerio de Jesús. Se le menciona junto con los otros discípulos en varias ocasiones, acompañando a Jesús en sus viajes, predicaciones y milagros. Sin embargo, su papel específico en el ministerio de Jesús no está tan claramente definido como el de otros discípulos como Pedro, Juan o Mateo. Judas tuvo la oportunidad única de ser testigo de los milagros realizados por Jesús. Desde la multiplicación de los panes y los peces hasta la curación de enfermos y la resurrección de los muertos, Judas fue uno de los pocos que vieron de primera mano el poder divino de Jesús manifestado en señales y maravillas. Como discípulo de Jesús, Judas tuvo la oportunidad de recibir directamente sus enseñanzas. Estuvo presente en los momentos en los que Jesús enseñaba a las multitudes, así como en las ocasiones en las que explicaba sus parábolas y discutía sobre la ley y los profetas. Aunque no se registran interacciones específicas de Judas en estas enseñanzas, se presume que estuvo presente y las escuchó junto con los otros discípulos. La relación de Judas con Jesús es un tema que ha sido objeto de especulación y debate. Aunque Judas fue elegido personalmente por Jesús como uno de los 12 discípulos, su traición final plantea la pregunta sobre la naturaleza de su relación con el Maestro. Algunos teólogos han sugerido que Judas pudo haber tenido motivaciones ocultas o malentendidos sobre el papel mesiánico de Jesús, mientras que otros sugieren que su traición fue el resultado de la codicia y el deseo de poder. Una de las pocas menciones específicas sobre Judas en los Evangelios es su papel como el tesorero o administrador de los bienes del grupo de discípulos. Se menciona que Judas era responsable de la bolsa común y que a veces robaba del dinero que se les confiaba. Esta revelación arroja luz sobre su carácter y actitudes hacia la riqueza y el poder. La conducta de Judas como administrador de los bienes del grupo de discípulos plantea preguntas sobre sus motivaciones y carácter. ¿Por qué Judas robaba del dinero destinado a las necesidades del grupo? ¿Qué revela su comportamiento sobre su compromiso con los principios del reino de Dios? Estas preguntas sugieren que, a pesar de ser un discípulo elegido por Jesús, Judas luchaba con sus propias debilidades y tentaciones. A pesar de haber sido uno de los discípulos más cercanos a Jesús y de haber sido testigo de sus milagros y enseñanzas, la historia de Judas Iscariote está irremediablemente ligada a su traición. Según los relatos, Judas entregó a Jesús a las autoridades religiosas por 30 monedas de plata, desencadenando así una serie de eventos que culminarían en la crucifixión del Maestro. La traición de Judas ha sido objeto de especulación y debate a lo largo de los siglos. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Actuó por codicia, desilusión o malicia? ¿Fue un instrumento de las fuerzas oscuras que se oponían a Jesús? Las respuestas a estas preguntas varían según las interpretaciones teológicas y literarias, pero lo que queda claro es que la traición de Judas cambió el curso de la historia y dejó una mancha imborrable en su reputación. Para comprender completamente la traición de Judas Iscariote, es esencial examinar los eventos que precedieron y condujeron a este acto trágico. Los relatos proporcionan una serie de detalles que nos ayudan a reconstruir el contexto y la secuencia de eventos que llevaron a Judas a entregar a Jesús a las autoridades religiosas. Uno de los eventos clave en la historia de la traición de Judas es la Última Cena, durante la cual Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Según los evangelios sinópticos, después de la cena, Judas se acercó a los principales sacerdotes y les ofreció entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Este acuerdo marca el comienzo de la conspiración para arrestar a Jesús y llevarlo ante el Sanedrín. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní,
donde Jesús pasó tiempo en oración antes de su arresto. Judas guió a un grupo de soldados y guardias del templo al huerto, identificando a Jesús con un beso. Este beso es la señal acordada previamente con las autoridades religiosas para identificar a Jesús entre la multitud y permitir su arresto. Aunque superficialmente parece un gesto de afecto, en realidad es un acto de traición. El beso de Judas es un símbolo de hipocresía y engaño. Mientras que en la superficie es un gesto de amistad y respeto hacia Jesús, en realidad es una señal de su traición. Judas utiliza la apariencia de afecto para ocultar su verdadera intención de entregar a Jesús a las autoridades religiosas. El beso de Judas también simboliza la profundidad de su traición. Como uno de los discípulos más cercanos a Jesús, Judas tenía una relación íntima con él y había compartido muchos momentos significativos durante su tiempo juntos. El uso de un gesto de intimidad para traicionar a alguien tan cercano resalta la gravedad de su acción. El beso de Judas representa una violación fundamental de la confianza. Jesús había confiado en Judas como uno de sus discípulos, pero este gesto revela que Judas había traicionado esa confianza al entregarlo a sus enemigos. El beso, que normalmente es un signo de amor y amistad, se convierte así en un símbolo de traición y deslealtad. Para algunos teólogos, el beso de Judas es visto como parte del plan divino de salvación. Se interpreta como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la traición de un amigo cercano. Desde esta perspectiva, el beso de Judas es un elemento crucial en el plan divino para la redención de la humanidad a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Otras interpretaciones teológicas resaltan el papel del libre albedrío y la responsabilidad humana en la traición de Judas. Aunque su acción estaba de acuerdo con el plan divino, Judas tuvo la libertad de elegir traicionar a Jesús. Su beso no fue coaccionado, sino el resultado de su propia decisión y responsabilidad. Este acto de traición marca un punto de inflexión en la vida de Jesús y desencadena una serie de eventos que culminarán en su crucifixión. Después de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde fue acusado de blasfemia y condenado a muerte. A pesar de los intentos de Pilato por liberarlo, Jesús fue sentenciado a ser crucificado. La participación de Judas en la traición desempeñó un papel crucial en la entrega de Jesús a las autoridades romanas y en su eventual crucifixión en el Gólgota. Las motivaciones detrás de la traición de Judas han sido objeto de especulación y debate a lo largo de los siglos. Si bien los evangelios no proporcionan una explicación clara de por qué Judas decidió traicionar a Jesús, se han propuesto varias teorías y explicaciones que intentan arrojar luz sobre sus motivaciones. Una de las explicaciones más comunes para la traición de Judas es su motivación económica. Judas recibió 30 monedas de plata como pago por entregar a Jesús a las autoridades religiosas. Algunos sugieren que Judas pudo haber estado motivado por la codicia y el deseo de obtener beneficios materiales al sacrificar a su maestro. Otra teoría es que Judas pudo haberse sentido desilusionado o descontento con Jesús y su movimiento mesiánico. A lo largo del ministerio de Jesús, hubo momentos en los que sus enseñanzas y acciones fueron malinterpretadas o malinterpretadas por sus seguidores. Judas, como uno de los discípulos más cercanos, pudo haber experimentado sentimientos de frustración o decepción, lo que eventualmente lo llevó a traicionar a Jesús. Algunos teólogos e historiadores sugieren que las motivaciones de Judas podrían haber sido políticas o religiosas. En el contexto de la Palestina del siglo I, el pueblo judío estaba bajo dominio romano y atravesaba tensiones políticas y religiosas. Judas, como muchos otros, pudo haber esperado que Jesús estableciera un reino terrenal y liberara a Israel de la opresión romana.
Cuando Jesús no cumplió estas expectativas, Judas pudo haber sentido que era necesario intervenir para impulsar el movimiento mesiánico en una dirección diferente. Desde una perspectiva teológica, la traición de Judas se ve a menudo como un cumplimiento de la voluntad divina en el plan de salvación. Según esta interpretación, Judas fue un instrumento en manos de Dios para llevar a cabo la muerte sacrificial de Jesús, que era necesaria para la redención de la humanidad. En este sentido, la traición de Judas, aunque motivada por intereses personales, se convierte en parte de un plan más amplio de redención y reconciliación. Para Jesús, la traición de Judas marcó el comienzo de una serie de eventos que culminarían en su arresto, juicio y crucifixión. Después de ser entregado por Judas en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado ante las autoridades religiosas y luego ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien finalmente lo condenó a muerte en la cruz. La traición de Judas desempeñó un papel crucial en el cumplimiento de la misión de Jesús como el Salvador del mundo, pero también le causó un gran sufrimiento físico y emocional. La traición de Judas se ve como parte del plan divino de salvación. Según las Escrituras, la muerte de Jesús en la cruz fue un acto de amor sacrificial que redimió los pecados de la humanidad. La traición de Judas, aunque motivada por intereses egoístas, se convirtió en un componente crucial de este plan, permitiendo que la voluntad de Dios se cumpliera a través del sacrificio de su Hijo. Después de entregar a Jesús a las autoridades religiosas, Judas experimentó las primeras consecuencias de su traición. Aunque inicialmente recibió el pago por su acto, según los relatos, pronto se vio inundado por el remordimiento y la culpa. La magnitud de lo que había hecho comenzó a pesar sobre él, y se enfrentó a la realidad del daño irreparable que había causado a su maestro y amigo. La angustia de Judas llegó a un punto crítico cuando, según el relato de Mateo, Judas devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y luego se ahorcó. Este acto desesperado de autoeliminación ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como un acto final de arrepentimiento y remordimiento, mientras que otros lo consideran un acto de desesperación sin esperanza. Desde una perspectiva teológica, el suicidio de Judas plantea cuestiones complejas sobre la naturaleza del pecado, la gracia y la salvación. Algunos teólogos han argumentado que el suicidio de Judas es una muestra de su rechazo final del perdón y la misericordia de Dios, mientras que otros sugieren que incluso en el momento de su muerte, Judas aún podría haber sido objeto de la gracia redentora de Dios. Los relatos evangélicos ofrecen diferentes perspectivas sobre el estado emocional de Judas después de su traición. Mateo describe su suicidio como un acto de remordimiento y devolución del pago a los sacerdotes, mientras que Lucas sugiere que Satanás entró en Judas antes de su traición, lo que implica una mayor complejidad en sus motivaciones y estado mental. El arrepentimiento de Judas es objeto de debate entre teólogos y estudiosos. Algunos argumentan que su suicidio indica un estado final de desesperación y rechazo de la gracia de Dios, mientras que otros sugieren que podría haber habido un momento de arrepentimiento genuino antes de su muerte. La cuestión del destino eterno de Judas ha sido tema de especulación y reflexión en la teología cristiana a lo largo de los siglos. La historia de Judas Iscariote y su traición a Jesús plantea importantes lecciones morales y espirituales sobre la naturaleza del pecado, la gracia y la redención. Nos recuerda la fragilidad de la condición humana y la capacidad del pecado para causar daño irreparable, pero también nos ofrece esperanza en la capacidad de Dios para perdonar incluso los actos más atroces. A través de la historia de Judas, vemos el alcance de la misericordia divina y la posibilidad de perdón incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. La muerte de Jesús en la cruz es un recordatorio poderoso del amor incondicional de Dios y su deseo de restaurar a la humanidad a una relación de reconciliación y paz.
La traición de Judas también nos llama a examinar nuestra propia responsabilidad y capacidad de elección moral. Aunque la traición de Judas fue un evento único en la historia de la salvación, nos recuerda que todos enfrentamos decisiones que tienen consecuencias significativas para nosotros y para los demás. Como seres humanos, somos llamados a vivir con integridad y responsabilidad, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. El Evangelio según Mateo ofrece el relato más detallado de la muerte de Judas. Según este relato, después de entregar a Jesús a las autoridades religiosas, Judas se arrepiente de su acción y devuelve las 30 piezas de plata que le habían sido pagadas. Luego, va y se ahorca, y su cuerpo es encontrado más tarde por los sacerdotes en el campo de sangre. Los sacerdotes usan el dinero devuelto por Judas para comprar un campo para enterrar a los extranjeros, que desde entonces ha sido conocido como campo de sangre. El libro de los Hechos de los Apóstoles proporciona un relato alternativo de la muerte de Judas. Según este relato, Judas compra un campo con el dinero que recibió por traicionar a Jesús. Luego, mientras estaba en el campo, Judas cae de cabeza y se parte por la mitad, y todas sus entrañas se derraman. Este evento es descrito como un cumplimiento de la profecía en los Salmos sobre el destino de aquellos que son infieles a Dios. La muerte de Judas se ha interpretado como un símbolo de traición y arrepentimiento en la historia cristiana. Judas, al entregar a Jesús a las autoridades religiosas, traicionó a su maestro y amigo. Sin embargo, su arrepentimiento posterior y su suicidio indican una conciencia del mal de sus acciones y el deseo de expiar su culpa. La muerte de Judas se convierte así en un recordatorio del poder transformador del arrepentimiento y la posibilidad de perdón incluso para los más pecadores. Para algunos cristianos, la muerte de Judas es vista como un acto de juicio divino sobre su pecado y traición. Tanto en el relato de Mateo como en el de los Hechos de los Apóstoles, la muerte de Judas se presenta como el resultado de su propia elección y acciones. Su destino trágico sirve como advertencia sobre las consecuencias del pecado y la importancia del arrepentimiento genuino ante Dios. Algunos teólogos y estudiosos han interpretado la muerte de Judas como un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. En los Salmos, se hace referencia a la traición de un amigo y la ruina del traidor, lo que algunos ven como una prefiguración de la muerte de Judas. Desde esta perspectiva, la muerte de Judas se convierte en parte del plan divino de redención y salvación, en el que incluso los actos más malvados pueden ser utilizados para cumplir los propósitos de Dios. El suicidio de Judas plantea cuestiones teológicas complejas sobre el destino eterno del alma y la posibilidad de perdón después de la muerte. Algunos teólogos han argumentado que el suicidio es un pecado que impide la posibilidad de arrepentimiento y perdón, mientras que otros han sugerido que el perdón de Dios es más grande que cualquier pecado humano, incluido el suicidio. Desde una perspectiva más amplia, la muerte de Judas se ve como parte del plan divino de redención y salvación. Aunque su traición fue un acto de libre albedrío y maldad, Dios aún puede usar incluso los actos más malvados para llevar a cabo su plan de redención. La muerte de Judas, aunque trágica, se convierte así en parte del misterio de la providencia divina y la soberanía de Dios sobre la historia humana. La muerte de Judas es un tema que ha generado debate y reflexión en la teología cristiana a lo largo de los siglos. Su trágico destino plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza del pecado y la gracia, el juicio divino y la soberanía de Dios sobre la historia humana. Aunque su historia es una de traición y tragedia, también es un recordatorio del poder transformador del arrepentimiento y la posibilidad de perdón incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. En la tradición cristiana, Judas Iscariote ha sido tradicionalmente visto como el arquetipo del traidor y el malvado.
Su traición a Jesús lo ha convertido en uno de los personajes más infames de la historia bíblica, y su nombre se ha convertido en sinónimo de perfidia y deslealtad. A través de los siglos, Judas ha sido condenado como el villano supremo, cuyo acto de traición selló el destino de Jesús y cambió el curso de la historia. La figura de Judas ha sido objeto de condena y juicio por parte de teólogos, líderes religiosos y fieles a lo largo de la historia cristiana. Su papel en la traición de Jesús lo ha convertido en un paria dentro de la tradición cristiana, y su nombre se ha utilizado como ejemplo de lo que sucede cuando uno se aparta del camino de la fe y la rectitud. A través de sermones, tratados teológicos y obras de arte, Judas ha sido representado como el arquetipo del pecador impenitente y despreciable. Una de las principales controversias teológicas que rodean el papel de Judas en la historia de la redención es la cuestión de su libertad y responsabilidad. ¿Fue Judas simplemente un instrumento en manos de Dios para llevar a cabo su plan de salvación, o tuvo libre albedrío para elegir traicionar a Jesús? Los teólogos han debatido sobre la naturaleza del papel de Judas en el plan divino de salvación y la medida en que su traición fue parte de un plan predestinado o una elección personal. Otra controversia teológica es la cuestión de la justicia divina y la misericordia en relación con el destino de Judas. Algunos teólogos argumentan que la traición de Judas fue necesaria para cumplir el plan divino de salvación y que su destino trágico era una consecuencia justa de sus acciones. Otros, sin embargo, sostienen que incluso los más pecadores merecen la misericordia de Dios y que el destino eterno de Judas sigue siendo objeto de la gracia redentora de Dios. El legado y las controversias en torno a Judas Iscariote nos invitan a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de moralidad, libre albedrío y el plan divino de salvación. Su historia, aunque trágica y controvertida, sigue siendo relevante en la actualidad como un recordatorio del poder del pecado para corromper incluso a aquellos más cercanos a la verdad y la rectitud. A través de la figura de Judas, nos enfrentamos a la complejidad de la condición humana y la necesidad de la gracia redentora de Dios para restaurarnos a una relación correcta con Él. En última instancia, el legado de Judas nos llama a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y acciones, y a recordar que, incluso en medio del pecado y la traición, la misericordia de Dios sigue siendo abundante y suficiente para todos aquellos que buscan arrepentimiento y reconciliación. Judas Iscariote es un personaje trágico cuya historia evoca una gama compleja de emociones y reflexiones. Como uno de los 12 discípulos de Jesús, Judas compartió el privilegio de estar íntimamente asociado con el Hijo de Dios, testigo de sus milagros y receptor de sus enseñanzas. Sin embargo, su traición finalmente lo marcó como uno de los traidores más infames de la historia del mundo. Desde una perspectiva teológica, la traición de Judas es esencial para el cumplimiento del plan divino de salvación. Sin embargo, eso no quita su responsabilidad personal en sus acciones. Si bien se puede argumentar que Judas fue un instrumento en manos de Dios para llevar a cabo la crucifixión de Jesús, también es importante reconocer que Judas tuvo la responsabilidad sobre sus decisiones. La historia de Judas lleva a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la fragilidad humana. Aunque Judas fue testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús, sucumbió a la tentación y la codicia. Su traición es un recordatorio de que incluso aquellos que están más cerca de la verdad pueden perderse en la oscuridad. La historia de Judas plantea cuestiones profundas sobre el perdón y la redención. ¿Es posible que alguien como Judas sea perdonado por sus acciones? ¿Hay esperanza de redención incluso para aquellos que han cometido los peores pecados? Estas son preguntas difíciles que han sido objeto de debate dentro de la teología cristiana a lo largo de los siglos. La historia de Judas ilustra la capacidad del perdón divino para alcanzar incluso a los más pecadores.
Aunque Judas cayó en la tentación y traicionó a Jesús, su arrepentimiento finalmente muestra que incluso los más perdidos pueden encontrar la misericordia de Dios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el perdón no elimina las consecuencias naturales de nuestras acciones. Judas enfrentó las consecuencias de su traición, y su destino trágico es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen ramificaciones reales. La historia de Judas también resalta la importancia del arrepentimiento genuino en el proceso de redención. Aunque Judas se arrepintió de su traición, su arrepentimiento no fue suficiente para salvarlo de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, su historia nos recuerda que el arrepentimiento verdadero es un paso crucial en el camino hacia la reconciliación con Dios. La historia de Judas nos recuerda la importancia de la gracia divina y el poder transformador del amor de Dios. Aunque Judas cayó en la tentación y traicionó a Jesús, su historia también es un recordatorio de que incluso los más pecadores pueden encontrar la misericordia y el perdón de Dios si se arrepienten genuinamente de sus acciones. La figura de Judas Iscariote sigue siendo una fuente de fascinación y reflexión en la tradición cristiana, y su legado continúa resonando en la cultura contemporánea como un recordatorio de la complejidad de la condición humana y la necesidad de la gracia redentora de Dios. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias elecciones y acciones, y a recordar que incluso en medio del pecado y la traición, la misericordia de Dios sigue siendo abundante y suficiente para todos aquellos que buscan arrepentimiento y reconciliación. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.